Hola, ¿cómo están? Después de las noticias, como es habitual los lunes, comenzamos con Pulso Político. Hoy tenemos dos invitados. Uno, vamos a partir con él, con Roberto Coloma, ex coordinador de la Macrozona Sur. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y a tu disposición para lo que estime pertinente. Sí, nuestro otro invitado se está conectando, pero en el caso que no, continuamos los dos, por supuesto, en honor al tiempo y también al programa, por supuesto. Bueno, vamos a hablar, Pulso Político es de política. Vamos a conversar vamos a empezar con las elecciones presidenciales. Roberto, me gustaría saber tu opinión con respecto a la participación de la gente. ¿Te llamó la atención o no? No, la verdad es que no. Yo esperaba que hubiese una participación importante de la ciudadanía en esta elección. Yo creo que había una conciencia, por así decirlo, bastante importante de parte de la población acerca de la importancia que tenían estas elecciones parlamentarias y presidenciales. Y yo creo que la ciudadanía obró en consecuencia y hay un resultado electoral que es bastante claro y que por supuesto hay que primero que todo respetar y analizar en su mérito para poder cada uno sacar las conclusiones que sean del caso y proyectarlas en el tiempo. Así que me parece que una vez más tuvimos un ejercicio electoral democrático impecable, como ha sido la tradición en nuestro país desde el regreso a la democracia y de antes también, de manera que ese punto de vista como ciudadano chileno no puedo sino estar satisfecho con el resultado de este proceso eleccionario en general. Otra cosa es que el resultado mismo no me haya gustado, pero ese es cuento aparte. Ese otro tema, sí, eso mismo decir yo. A ver, una cosa, el proceso, la otra es quién salió electo. Sí, por supuesto. Claro, ¿qué corriente, Roberto, tenías un poco más? ¿Más Kast, Sichel? ¿Para dónde más iba la cosa ahí? Mira, la verdad es que para serte bien franco, en lo personal, si bien es cierto, obviamente que en segunda vuelta voté por José Antonio Kast, la verdad es que yo nunca me sentí del todo representado por ninguno de los dos candidatos, ni por Sichel ni tampoco por Kast. ¿Quién era entonces de los que iba a primaria? La verdad es que no tenía candidato. Esa es la verdad. Chuta, era difícil entonces, porque ¿cómo entre todos los que había? Sí, lo que pasa es que yo veo que hay una ausencia importante de liderazgo de futuro en mi sector y creo que ese es uno de los grandes desafíos que tiene hoy día la centroderecha, tomar una decisión bastante concreta en el sentido de decidir si va a tener una vocación permanente de oposición o va a tener una vocación de aspirar a volver al gobierno. Pero para volver al gobierno, claramente, hay que construir un proyecto político de futuro que sea atractivo para la ciudadanía, que abandone definitivamente los anclajes con el pasado y que sea un proyecto moderno y que sea también representado por personas que no tengan mayor vinculación con los últimos 40 años de la política en Chile. Y eso en mi sector hoy día es difícil de encontrar. Si bien es cierto, alguien podría haber dicho Sichel, sí, pero la verdad es que nunca me terminó de convencer. En lo personal, aquí estoy haciendo un análisis estrictamente personal del tema. Yo soy independiente políticamente, milité muchos años en Renovación Nacional, pero ya hace 6 o 7 años que dejé esa militancia y mantengo mi independencia política hasta la fecha. Enrique Nostroza igual se está sumando, era nuestro siguiente invitado, nuestro otro invitado. ¿Enrique está por ahí o no? Así es, aquí estoy. Muchas gracias por la invitación. Saludar a Roberto con mucho agrado y a los televidentes que nos escuchan hasta ahora. ¿Costó la conexión con Enrique? Harto rato. ¿Qué había pasado? La conectividad falla. ¿Será el calor quizás del día? No sé. Faltaban las comunicaciones, así como las que ocurrieron dentro de los partidos de... Bueno, mejor no sigamos con aquello. Enrique, ¿qué pasó en esta elección presidencial? Sale Gabriel Boric, fuera de los partidos tradicionales. ¿Qué les pasó a ustedes en su sector que no lograron avanzar? Hubo una voluntad mayoritaria de cambio expresada en la coalición Apruebo Dignidad. Nosotros sufrimos yo creo que eso es muy específico, producto también de lo que ocurrió durante el año 2021, una fallida inscripción de una primaria en
Hay que recordar, después de la elección municipal de gobernadores regionales y constituyentes del 15 y 16 de mayo, hubo muy poco tiempo para poder inscribir una primaria. Eso hizo que al final termináramos definiendo nuestra candidatura mediante una consulta fuera del marco del CERVEL, y por lo tanto eso hizo que la generación de las coaliciones que fueron a primarias, Apruebo Dignidad por un lado y la coalición de Chile Vamos, tuvieran un mejor resultado. Yo creo que no fue un buen resultado para la coalición de centro-izquierda, pero claramente nos encontramos luego en una segunda vuelta donde apoyamos la opción de Gabriel Boric, y no siendo parte de la coalición de gobierno esperamos de que al gobierno de Boric le vaya muy bien. Es como un premio a consuelo, ¿no? No, yo soy más bien más práctico y directo. Ya. Nosotros perdimos la elección de primera vuelta. En las dos opciones que habían para la segunda vuelta optamos por Gabriel Boric, que representaba a nuestro juicio el anhelo de cambio democrático, y vamos a cooperar desde el Parlamento, particularmente con el gobierno de Boric, para efecto que le vaya bien en el interés de Chile. Y por lo tanto, así como le pedimos a la ciudadanía para la elección del 19 de diciembre que votaran por la opción de Boric, creo que lo consecuente es poder apoyarlo. Eso no significa generar una negociación, establecer un coteo, sino que básicamente poder apoyar a un presidente que tuvo un respaldo, insisto, mayoritario, inédito en la historia republicana de Chile, y que además yo creo que genera una expectativa muy alta a nivel a lo menos latinoamericano, desde el punto de vista de poder generar un gobierno con este nivel de adhesión y con una juventud que me parece que habla bien para efecto del futuro de Chile. Roberto, hay desafíos importantes como la conformación de gabinetes. Según tu experiencia respecto a ministros y seremis, ¿los seremis finalmente son designados por quién? ¿Por los partidos o simplemente el amiguismo político podría primar acá, teniendo en cuenta que el presidente electo no es de los partidos tradicionales en el fondo? O sea, ¿qué nivel de autoridades podríamos encontrar para asumir el 11 de marzo? Bien digo. Bueno, esa es una tremenda incógnita, como es la mayoría de las situaciones que genera, digamos, el próximo gobierno. El gobierno en general es una tremenda incógnita, pero yendo directamente a lo que tú me planteas, evidentemente que el gabinete central a nivel de ministros, subsecretarios, y que se ve reflejado evidentemente en los niveles regionales, pasan necesariamente por acuerdos políticos dentro, primero, de la coalición gobernante, me imagino, y luego con aquellas fuerzas políticas con las cuales hoy día están conversando y que forman parte de lo que es la centroizquierda más tradicional que ha existido en Chile en los últimos 30 años. ¿Pero hay positivismo o esperas que sea algo un poquito improvisado? ¿Cómo crees que va a ser? Te vuelvo a repetir el concepto, incógnita. Yo creo que ese es lo que hoy día está instalado en todo lo que tiene que ver con el gobierno del presidente Boric. Una gran incógnita en lo político, en lo económico, en lo social, en las políticas de seguridad pública y un largo etcétera. Y son incógnitas que vamos a tener que ir despejando con el curso del tiempo. En ese sentido, yo creo que, todos, sin excepción, espero, queremos que al gobierno de Chile, independientemente de cuál sea el color político, le vaya bien. En la medida que al gobierno le vaya bien, al país le va a ir bien. En ese sentido, nosotros somos bastante diferentes de lo que han sido algunos sectores que hasta hoy día han sido oposición, que han tenido una posición bastante dura y radical, podríamos decirlo, ¿no? Negativa, muy egoísta, pensando exclusivamente en sus propios intereses, y hemos enfrentado una posición que le ha negado al gobierno del presidente Piñera, sobre todo en esta segunda oportunidad, en este segundo mandato, la salida del agua. Eso es un hecho que es objetivo. Acá el gobierno del presidente Piñera enfrentó un golpe de Estado blanco el 18 de octubre, en que fuerzas de extrema izquierda quisieron derrocar al gobierno, y las fuerzas de izquierda más tradicional yo creo que fueron de alguna manera cómplices por omisión, en el sentido de que
quizás vieron alguna oportunidad de conseguir ese objetivo y se olvidaron de sus compromisos democráticos y guardaron silencio frente a lo que claramente fue un intento por derrocar al gobierno constitucionalmente establecido en el país. Gracias a Dios eso no llegó a fondo y se logró, digamos, salvar la situación con costos altísimos, y hoy día vamos a tener el 11 de marzo una ceremonia de entrega de mando democrática con unas características. Y en ese sentido, el compromiso que yo creo va a tener la oposición de centro-derecha va a ser un compromiso más que con el gobierno, un compromiso con el país. Nos habría gustado haber tenido ese mismo compromiso de parte de la que ahora es la oposición, pero bueno, eso ya es parte del pasado y será la historia y la ciudadanía la que haga las evaluaciones del caso. Enrique, ¿cómo tomas esas palabras del golpe de Estado blanco? Yo quiero decirlo, bueno, la opinión de Roberto, pero claramente una exageración. Yo quisiera recordar algunos hechos que son parte indiscutible, porque son hechos políticos, no interpretaciones. Gabriel Boric en particular, el presidente electo, fue de aquellos que buscó una salida institucional a una crisis política que se estaba dando en Chile después del 19 de octubre, para el caso de la región del Biobío, digamos, 18 de octubre a nivel nacional. Sí. Una situación de una revuelta social que tenía múltiples causas, muy masiva, y que se iba yendo a las manos por falta de habilidad política, a mi juicio, del gobierno. Y desde el Parlamento, desde los partidos políticos con representación parlamentaria, incluyendo en ese momento al diputado Gabriel Boric, que le costó ni más ni menos que la salida de su partido político, terminaron generando una salida institucional que da curso al proceso constituyente. Me parece que eso, hablar particularmente de golpe blanco y otras cosas, me parece que está fuera de la realidad. Los hechos demostraron que la política institucional dio una salida. Esa salida incluso permitió de que, confirma el presidente de la República el 24 de diciembre del año 2019, se publicara en el Diario Oficial una reforma constitucional que dio paso al proceso constituyente, que está en curso totalmente, que es inédito además en el mundo, porque se dio con la generación de un órgano constituyente electo por primera vez en la historia republicana de Chile, pero además inédito en el mundo porque es paritario. Así que desde ese punto de vista creo que lo que sí yo creo, y eso podemos opinar, es que el gobierno de Piñera le faltó habilidad política para salir de las distintas crisis que tenía. Hay temas que la oposición ha valorado siempre, por ejemplo, su gestión en materia de camas críticas y vacunas para efectos del COVID. Pero en otros temas, claramente, es un gobierno que no tuvo la capacidad para efectos de llevar adelante una agenda que permitiera salir de crisis distintas que hubo durante este periodo de gobierno en el país. Tengo una pregunta para los dos, muy brevemente. Tienen que solo contestar en 30 segundos. Sé que es difícil porque los dos hablan harto, pero parto contigo, Enrique. Sí, Enrique. ¿Para qué nos invitan? ¿Sabes cómo nos ponemos? Claro, una cosa así. No, pero el horario todavía es temprano, son pasadas las 8:30 de la noche. Enrique, a ver, si hubiese pasado el estallido social con Michelle Bachelet en 30 segundos, ¿cómo hubiese sido la historia? Con una autoridad dialogante, con capacidad de establecer acuerdos con los sectores que estaban movilizados y no replicándose más bien, digamos, lo que fueron los primeros días. Hay que recordar de que más bien el presidente intentó una serie de sucesivos cambios de gabinete y intentó refugiarse en el estado de excepción constitucional. Por lo tanto, yo creo que hubiera habido mayor habilidad política y de diálogo que lo que se esperaba en esos momentos en Chile. 23 segundos, súper bien, ¿eh? Roberto, ¿qué hubiese pasado si Bachelet hubiese estado en el gobierno? Mismo contexto, estamos hablando solamente del cambio de la figura en la moneda. Esto que parece que no alcancé a escuchar bien la pregunta. Parece que ahora soy yo el que tengo algún problema de conexión. Si me la puedes repetir, por favor. Por supuesto que sí. En 30 segundos, ¿cómo hubiese manejado el tema del estallido social Michelle Bachelet? No cambiamos absolutamente nada, solo la persona que estaba en la moneda en ese instante. En este caso, pongamos a Michelle Bachelet del 18 de octubre. ¿Cómo lo hubiese manejado? Bueno, mira, la verdad es que yo creo que coincido en ese sentido con Enrique, en el sentido de que ella siempre hizo ejercicio, digamos, de una voluntad de diálogo permanente durante su gobierno. Eso es indiscutible, pero volviendo un poco a lo anterior que tiene que ver con la pregunta, yo creo que precisamente
todo lo que vino después del 18 de octubre, convengamos que acuerdos más, acuerdos menos, pero se estableció sobre la base de la violencia imperante en Chile. Me quedan 10 segundos. 10 segundos. Bien. Y eso, a mi juicio, es un elemento que no se puede soslayar a la hora de hacer cualquier análisis. Acá todos los acuerdos, incluyendo el constitucional, se impusieron sobre la base de la violencia. Y lo que comienza mal, generalmente termina peor. Ok, vamos a ir a la pausa y ya vamos a retornar con un juego que les tengo a los dos, que también vamos a andar más rapidito. Vamos y volvemos en este Pulso Político. La verdad es que siempre me ha gustado mucho el deporte. Practico básquetbol desde los 9 años. Jugar básquetbol me llena un montón, sobre todo estando con mis compañeras, porque somos todas estudiantes de la universidad, estamos viendo todos los mismos procesos y la verdad es que nos llena de alegría poder practicar deporte, hacerlo a tan buen nivel, estudiar enfermería, y el básquetbol en sí se parece mucho porque nada más se forman equipos. En el centro de salud uno va a formar equipos con tus colegas para poder ayudar a las personas, y en el básquetbol vendría siendo para poder sacar adelante un partido. Si quieres estudiar una carrera del área de la salud, aquí cada lugar es un mundo diferente, y el mundo de enfermería la verdad es que es muy lindo, porque uno está en primera instancia para cualquiera que lo necesite. Siento que la Universidad de Concepción me entregaba las dos cosas, y por lo mismo escogí la carrera que escogí, y estoy tan feliz de poder participar en el equipo de la universidad. Mi nombre es Jenny Cel Torres, tengo 22 años, soy estudiante de enfermería de la Universidad de Concepción, Campus Concepción. Tenemos programadas 80 actividades hasta ahora. El 85% son actividades presenciales. Hemos apostado por la presencialidad para que la Feria Internacional del Libro sea un espacio de encuentro entre el mundo literario, la creación artística y la comunidad que se encuentre acá en el campus de la Universidad de Concepción. Y por eso hemos planificado entonces la instalación de un gran recinto ferial. Poder entregar a la comunidad penquista esta oportunidad de reencuentro en un espacio cultural amplio a través de la presentación de los libros, los encuentros con los escritores. Es una de las actividades mayores de la Escuela de Verano. Sabemos que tiene una gran cantidad de actividades y una multiplicidad de dimensiones, donde esta es una de las actividades que va a caracterizar el año 2022. De manera unánime, el Consejo de Gobierno Regional aprobó hace algunos meses atrás esta subvención que va a materializar esta gran Feria Internacional del Libro de Bío Bío, que nosotros esperamos que en el futuro se constituya en un referente sudamericano y, por qué no decirlo, de carácter latinoamericano. Segunda parte de Pulso Político y muchachos, les tengo un juego. En una palabra, yo les voy a mencionar una palabra o una frase, ustedes solo me tienen que responder con lo primero que se les viene a la mente, pero no en lo obvio. Por ejemplo, si les digo vehículo, no me digan automóvil o transporte, sino que algo con un poquitito más de contenido, pero solo una palabra, ojo. Así que tienen que pensar rápido. Voy y parto con Roberto. Si digo macrozona. Conflicto. Otra. Inseguridad. Enrique. Vamos con presidente Piñera. Exceso de expectativas y falta de habilidad política. Esa fue una frase completa. Sí, sí, es una frase completa. Yo necesito solo una palabra. Piñericosas. Ya. La próxima es para Roberto. Fiscalía. Inacción.
Vamos con delegado presidencial, Enrique. Decorativo. Roberto, vamos con gobernador regional. Más decorativo aún. No se puede repetir. ¿Decorativo al cuadrado puede ser? No, la idea es que no se repita. Pero son autoridades distintas. Sí. A Enrique le preguntaste por el delegado, a mí por el gobernador regional. Yo digo gobernador regional, decorativo al cuadrado. Sí. Lamentablemente por lo demás. Vamos con eso entonces, a ver. La figura del delegado presidencial, Enrique, en este caso, ¿es necesaria? ¿No es necesaria? ¿Podría suplirse? ¿Es necesario tener un delegado presidencial por provincia? ¿O hay que tener uno solo para la región? Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Lo que pasa es que hay que contextualizar en el esquema actual de un Estado presidencialista y unitario. La figura de un representante del presidente de la República en los territorios es necesaria. Ahora, ¿qué competencia le vamos a dar a esta figura centralizada? ¿Y cuáles vamos a dejar en manos del gobierno regional, que tiene un órgano ejecutivo, que es el gobernador electo y los consejeros regionales? Esa es la discusión. Y ahí yo más bien estoy en la línea de lo que planteó en un medio de la Universidad de Concepción el día de ayer el presidente electo Boric, en una buena señal de poder hablar por primera vez en un medio de regiones, desde el punto de vista de ir traspasando facultades que hoy día concentra el Estado unitario a los gobiernos regionales y dejando más bien, a mi juicio, al delegado presidencial en una especie de autoridad sobre seguridad pública. Y ahí claramente va a tener una pega que ya es bastante grande, que dice relación con los temas de delincuencia que enfrentan las ciudades, y una situación que en el caso de la región del Biobío es bastante grave, que es la recuperación del Estado, de la aplicación del Estado de Derecho en el cono sur de la provincia de Arauco. Me parece que ese debería ser el camino al cual debería transitar la institucionalidad chilena. ¿Y qué pasa con la figura entonces de él o la Seremi de Gobierno en ese caso? Es que yo creo que la Seremi de Gobierno en una figura con mayor poder de los gobernadores regionales tiende a desaparecer. Y yo creo que a lo mejor va a ser un tema más técnico. Insisto que el delegado presidencial debería ser, yo espero en el futuro, la autoridad que represente y se relacione en materia de seguridad con las fuerzas de orden y seguridad, valga la redundancia, enfrente, digamos, de manera bien proactiva los temas de seguridad pública en todo el territorio de la región, particularmente dado que a contar de agosto del año pasado ya existe una delimitación respecto a los roles y funciones del gobernador regional en cuanto a emergencias y de los delegados presidenciales hoy día, y por lo tanto uno podría determinar esos temas que son tan relevantes: seguridad pública, enfrentamiento de la delincuencia, coordinación con las policías, con el Ministerio Público para enfrentar los temas, énfasis especial en el caso de la región del Biobío, en las comunas de Tirúa, Cañete y Contulmo, en la zona sur de la provincia de Arauco, un foco sobre algunos hechos que han ocurrido en la provincia de Biobío, y en materia de emergencia, un rol preventivo. Todo lo demás debería ser la institucionalidad pública, ser llevada por el gobernador regional, que a mi juicio, independiente quien sea, tiene la suficiente legitimidad porque es electo por votación popular. Roberto, en ese sentido, el gobernador regional, bueno, el actual lleva muy poco tiempo, la figura también, ¿es necesaria en la región del Biobío o qué competencias debería tener para poder concretarse como figura y ser lo relevante que debe ser? ¿Atribuciones parecidas a las que dice Enrique o debería mantenerse al margen o colaborar con el gobernador, con el delegado presidencial? ¿Cómo se fortalece esa figura en el fondo? Mira, primero que todo, yo creo que hay algo que hay que decir con todas sus letras y que es lo siguiente. Esta ley que creó esta figura del gobernador regional, yo creo que debe ser, si no la peor, debe estar dentro de las tres peores normativas aprobadas durante todo el último periodo democrático en Chile. Y esto te lo dice alguien que cree profundamente en la regionalización y que ojalá nuestras autoridades regionales tuvieran la mayor cantidad y calidad de facultades para poder gobernar los territorios regionales. Pero lamentablemente acá
en Chile se acostumbra a colocar la carreta delante de los bueyes y se hizo una elección de gobernadores regionales sin siquiera tener definidas con claridad cuáles iban a ser sus facultades, y eso no solamente ha generado confusión, sino que ha generado un conflicto innecesario con la figura del delegado presidencial, que si las cosas se hubiesen hecho bien, como corresponde, bien pensadamente, no tendría por qué haberse producido. Más aún cuando estamos con un proceso de discusión constitucional en desarrollo que puede arrojar un resultado en materia de administración, de sistema administrativo del país que no conocemos. No sabemos cuál va a ser el sistema de administración que va a establecer en definitiva el proyecto de nueva constitución que va a presentar la Convención Constitucional al país para su ratificación en el plebiscito de salida. Entonces, elegir autoridades en estas condiciones a mí me parecía desde siempre una irresponsabilidad y una demostración de la mala calidad de la política que se hace en Chile tremenda, y así lo manifesté en su oportunidad. Pero bueno, estamos ya con una situación puesta sobre la mesa, y en ese sentido a mí me parece que la figura del delegado presidencial, primero que todo, es una figura que es necesaria, teniendo presente que hoy día nos rige un sistema presidencial, que es lo que hoy día existe en Chile, y siendo eso así, no puede sino existir un representante del gobierno central en cada región. ¿Cómo se va a relacionar con el gobernador regional en las condiciones actuales? Va a ser un permanente conflicto hasta que esta situación no se resuelva por la vía legislativa y se establezca con claridad cuál va a ser el ámbito de acción de cada uno de ellos. Si tú me preguntas qué es lo que a mí me gustaría que efectivamente pudiésemos establecer un sistema de administración del país que suponga un empoderamiento absoluto de las autoridades regionales. Pero la situación actual es otra, es distinta, y las malas políticas públicas, como es esta ley de gobiernos regionales, la verdad es que lo único que introduce es confusión y genera expectativas en la población que no se pueden cumplir. Por eso, cuando se pregunta por qué la ciudadanía está cada vez más disociada de la política, es por situaciones como esta, porque salen los candidatos a gobernadores regionales a ofrecer esto y aquello en circunstancias que saben perfectamente que no tienen facultades para hacer prácticamente nada de lo que le están ofreciendo a la comunidad. Y después la comunidad exige el cumplimiento de esos compromisos, y esos compromisos no se pueden cumplir porque no tienen facultades para poder llevarlos a cabo. Entonces, como país, como clase política, es necesario que maduremos y mejoremos la calidad de las legislaciones que se dictan en una serie de materias, especialmente en las que tienen que ver con la administración de las regiones. Enrique, sobre lo que Roberto dice, bueno, voy a tomar un poquito las palabras de ahí que dice sobre la participación en general. Tú mencionabas algo importante, que era democráticamente electo, pero en la segunda vuelta de gobernadores regionales votaron 178.940 personas de un universo de 1.300.000 y algo. Bueno, Rodrigo Díaz se llevó el 71% de los votos, claramente, con 127.000 preferencias. Pero los números me dicen que no participó casi un poquito más del 10% de la región del Biobío, menos del 10%, muy cercano al 10%, escogió a Rodrigo Díaz como gobernador regional. Se ha hablado mucho del regionalismo, de la descentralización, pero la gente como que no participó. Bueno, así lo reflejan las cifras. En ese sentido, hace un poquito de sentido lo que dice Roberto cuando menciona que, entre comillas, como que la gente está disociada de la política y que no ve en la figura tampoco del gobernador unas soluciones a los grandes problemas que tiene la región. Y a ver, un par de cosas. Primero, yo valoro que se hayan votado 170.000 personas, digamos, es un dato relevante, eso le da legitimidad a la autoridad regional. Segundo, efectivamente, después de un esfuerzo importante que se llevó a cabo en el primer gobierno de Piñera, para efecto de tratar de generar una política de Estado, y particularmente el segundo gobierno del presidente Bachelet, donde se promulgaron las leyes que dieron cuenta de poder elegir los gobernadores regionales por votación popular, hubo una tranca sobre aquellas leyes que delimitaban claramente las competencias y facultades de los gobernadores regionales. En eso yo coincido con Roberto, que el Parlamento no quiso entregar
de manera tan prístina poder y facultad a los gobernadores regionales. Y quedó esta situación donde todavía, por ejemplo, en el caso del Gran Concepción, todos los temas de transporte están radicados en la Subsecretaría de Transporte, en una autoridad que está sentada a 500 kilómetros de distancia, cuando perfectamente uno podría pasar todas las facultades de transporte a manos del gobernador regional y hacerse cargo de una situación que viven día a día los habitantes del Concepción metropolitano. Pero yo creo que tenemos que tener radicalidad. Y aquí yo, en el proceso constituyente, he visto con buenos ojos cómo transversalmente distintos convencionales constituyentes han apoyado una figura de generar lo que se llama el Estado regional. Un Estado con mayores atribuciones, radicado en los órganos electos, el gobernador regional, el Consejo Regional, y generando estas políticas nacionales, por ejemplo, el tema de la seguridad, las relaciones internacionales, radicado en el Estado central, algunas políticas de salud y otros temas. Me parece que es un buen camino para efecto de poder lograr aquello que, para el caso de la región del Biobío, está en sentido, un mayor poder para las regiones y particularmente para una región que tiene toda la capacidad para efecto de gobernarse a sí misma. Roberto, las cifras que yo entregaba respecto a la participación de la gente ayudan un poquitito a la percepción de que no estamos, en general, en la región del Biobío, muy en sintonía de lo que es la figura del gobernador regional. Bueno, efectivamente, las cifras están sobre la mesa, las estadísticas no mienten. El problema, el drama, es que se generan expectativas que después no se pueden cumplir. Y eso genera desconfianza en la ciudadanía. ¿Como cuáles, por ejemplo, Roberto? La política. Pero sí, mira, a propósito del mismo tema que me tocó a mí participar en la situación de seguridad en la macrozona sur, tenemos y tuve un gobernador regional como Rodrigo Illa, a quien conozco, tengo una relación de amistad hace muchos años con él, pero que aparecía dando recetas mágicas cada vez que podía sobre el tema, y incluso pidiendo renuncias del ministro del Interior y esto y aquello, en circunstancias que no tiene una sola facultad en materia de seguridad pública. Y eso genera confusión en la ciudadanía. La gente a veces piensa, porque escucha a sus autoridades prometer esto y aquello, y después cuando les pide a esas mismas autoridades cumplir con el este y el aquello, resulta que no pueden cumplir porque no tienen las facultades para poder hacerlo. Y eso es lo que pasa con los gobernadores regionales en general, y en particular con el gobernador Díaz, en el sentido de que él tiene un discurso público en que pareciera tener todas las facultades del firmamento, y resulta que en la realidad no tiene prácticamente ninguna. Entonces, evidentemente que hay que hacer una discusión, hay que tratar de arreglar esta carga en el camino para poder concebir un sistema que sea equilibrado entre el poder central y el poder regional, porque evidentemente que las regiones ya están lo suficientemente maduras, y especialmente una región como la región del Biobío, con el peso específico que tenemos, para poder tomar nuestras propias decisiones. Y muchos de los problemas que hoy día tenemos en distintos aspectos, incluyendo el problema de seguridad pública, hacen necesaria una visión desde las propias regiones. Nosotros sabemos mejor que nadie, mejor que las autoridades centrales, cuáles son los nudos críticos que hay que destrabar o desatar para poder avanzar en la solución de muchos de nuestros problemas de seguridad pública. Son las autoridades regionales y provinciales las que están desplegadas en los territorios y conocen la situación in situ. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, lo que ocurre es que las decisiones se terminan tomando, como decía Enrique, en un escritorio, en algún ministerio, en Santiago, con un desconocimiento brutal de la realidad de las regiones, y eso evidentemente que hace que las soluciones, lejos de ser soluciones, sean más bien parte del problema. Entonces, para mí es muy importante que se avance en la descentralización, pero hagámoslo bien. Lo que aquí se hizo, la verdad, es que es muy deficitario, y eso está a la vista, porque estamos precisamente haciendo una discusión para ver cómo empoderamos a nuestros gobiernos regionales en circunstancias que esa discusión debió haberse hecho oportunamente. Enrique, con el presidente electo, ¿tendrá más atribución el gobernador regional? Porque claramente hoy no son muchas que digamos. Voy a leer textualmente lo que tituló el diario Concepción en la entrevista que hacía mención, que salió publicada el día de ayer. Sí, no, pero a lo que voy yo es,
¿esa esperanza se cumplirá? Porque claro, partamos de la base de que la esperanza le ganaba el miedo y está esta política de querer hacer muchas cosas y prometerlas, pero finalmente no solo con un gobierno, por ejemplo, como Gabriel Boric, lo hemos visto desde la vuelta a la democracia. Entonces, una cosa es conversarlo, declararlo, tirar la cuña, y la otra es concretarlo. 3 datos objetivos. La declaración del presidente electo, que ya la expresó, hay que entregar más poder a los territorios y mayor facultad a los gobiernos regionales, lo dijo en la entrevista publicada ayer. Segundo elemento, él también ha dicho que quiere ser un presidente de la República que entregue la banda presidencial con menos poder por la cual inició su periodo de gobierno. Y tercero, 114 de los parlamentarios que hoy día componen por lo menos la Cámara de Diputados fueron electos en territorios distintos a la región metropolitana. Y por lo tanto creo que ahí hay un espacio para efecto que también nosotros los ciudadanos le exijamos a nuestros parlamentarios y parlamentarias respecto a poder tener mayor compromiso sobre las leyes que permitan hacer una descentralización ordenada y a mi juicio más rápida, para efecto de tener mayor poder en la región. Así que, y le incorpora un cuarto elemento que es parte no del Ejecutivo, sino que de la Convención Constituyente. Aquí hay convencionales constituyentes de la región del Biobío, el Distrito 20, que han firmado una iniciativa para presentar en esa instancia que permite generar lo que se llama el Estado regional. Esa iniciativa, que es bastante consensuada, me parece que va a estar plasmada en el nuevo texto constitucional, así que lo más probable es que tengamos ya los últimos estertores del Estado unitario que conocimos siempre y vamos a pasar hacia un Estado regional con mayor poder para las regiones, y yo espero, como tengo convicción democrática, que ese mayor poder sea para las autoridades que son electas por voto popular. Dicen que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, diría Marvel por ahí, en algunos sentidos. Así es. A mí me gustaría, por ejemplo, que voy a poner el caso de la congestión. No voy a llevar un tema muy complejo como el caso de la seguridad de la provincia de Arauco, pero en el caso de la congestión, que uno podría decir, ¿sabe qué? El gobernador regional tiene todas las facultades, el gobierno regional todas las facultades para hacerse cargo de ese tema. Subsidio al transporte público, tema para efecto de poder hacer redes de ciclovía, para poder entregar nuevos subsidios, para hacer nuevos corredores de transporte, y por lo tanto uno en un periodo de gobierno pudiera exigirle cuáles son los cambios sustantivos para efecto de poder mejorar el sistema de transporte público, por lo menos en algo que uno nota todos los días en la Gran Concepción, que es una gran congestión vehicular. Voy con Roberto en el sentido de, haciendo alusión a la entrevista que da Gabriel Boric ayer a Diario Concepción, y tiene que ver con aquello, con entregar cuando salga de ser presidente, cuando sea ya el tiempo de cambiar la banda presidencial, si Boric tendrá menos poder o no. Y lo otro, si es que van a recibir el apoyo también del Parlamento, perdón, del Congreso en este caso. ¿Crees que va a ser así o es muy difícil concretar esas palabras que aparecen, por supuesto, en la entrevista? Bueno, otra cosa es con guitarra. Es muy fácil salir a la calle a protestar, como lo hacía habitualmente el ahora presidente electo Gabriel Boric, a conducir los destinos del país. Va a tener que negociar con el Parlamento. La estructura, la composición, mejor dicho, del Parlamento que va a tener el presidente Boric a partir del 11 de marzo es distinta a la actual, lo cual a mí me parece bastante positivo. Hay un equilibrio, hay un mayor equilibrio de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, y eso va a obligar al gobierno a tener que negociar si quiere precisamente introducir las reformas que está planteando al país. Eso me parece que es un elemento muy importante, la capacidad que tenga Boric de poder buscar los apoyos necesarios en forma transversal para que en definitiva se aprueben leyes que cuenten con un respaldo mayoritario. Porque esto de imponer mayorías, la verdad es que es hasta por ahí no va, sino recordemos el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en que tenía mayoría parlamentaria para haber hecho casi lo que quisiese, y en definitiva terminó completamente enredada, digamos, dentro de su propia coalición. Entonces, ese es un desafío muy importante. A mí me parece que el presidente electo tiene un desafío, valga la redundancia, tremendo. Yo apuesto al bienestar de Chile. Yo soy por lo menos de ese tipo de opositores. Voy a ser un opositor
férreo al gobierno del presidente Boric, pero siempre pensando en el bienestar de Chile. En la medida que el gobierno entienda que aquí en Chile no sobra nadie, que todos los sectores son importantes, que tenemos que tener una legislación en general que le dé cobertura a todas las sensibilidades y que también se pueda avanzar en el proceso constituyente en el mismo sentido, podemos tener esperanza de que el país va a progresar. Si esto se hace desde las trincheras, desde el discurso político de la contingencia, con el objeto de ganar la próxima elección de alcaldes o la próxima elección parlamentaria, sin duda que el país se va a estancar y vamos a entrar en una situación muy difícil de poder manejar y en que las propias lealtades dentro de la coalición de gobierno van a jugar un rol muy importante. Recordemos que ahí está el Partido Comunista, y el Partido Comunista, no lo digo yo, lo dice la historia, siempre ha tenido un pie dentro del sistema y un pie fuera del sistema. Cuando le conviene estar fuera del sistema, está en la calle, están las protestas y está en la violencia. Y cuando le conviene estar dentro del sistema, también aprovecha su espacio. Y ese va a ser un elemento en que, con el que el presidente Boric va a tener que lidiar día a día, y sobre todo si no es capaz de generar con el resto de los sectores democráticos una transversalidad en lo que es su eventual, o la que sea, mejor dicho, su agenda legislativa. Tengo 15 segundos para cada uno, de los 30 ya pasamos a 15. Pregunta y respuesta corta. Enrique, en el próximo gobierno de Gabriel Boric, ¿ves avance o ves solución, o un avance por lo menos importante en el tema de la violencia rural? Avances sustantivos con capacidad de diálogo que ha demostrado el presidente electo. Roberto. Una tremenda incógnita, como es todo lo que gira en torno al presidente Boric en este minuto. Yo espero que esa incógnita se despeje en forma favorable sobre la base de tomar las decisiones que hay que tomar. Acá nadie está en contra del diálogo, pero hay situaciones que están al margen del diálogo. Acá hay grupos armados que están fuera de la ley y a los cuales hay que aplicar todo el rigor de la ley, y las instituciones tienen que actuar, tiene que actuar el Ministerio Público, tienen que actuar los tribunales y, por cierto, que tiene que actuar el gobierno ejerciendo las legítimas facultades que tiene para ejercer legítimamente la fuerza, para neutralizar a esos grupos y ponerlos a disposición de los tribunales. Roberto, me debe 20 segundos. Seguimos con Roberto, aprovechemos de inmediato la corriente. El conflicto en la Araucanía lo sabemos bien. Lo sabe muy bien también de primera fuente. Es complejo. ¿Qué papel juegan las forestales hoy? ¿Son la gran solución o no? Así como lo piden los grupos más radicales en la Araucanía. 15 segundos, por favor. Ellos tienen que ser son parte del territorio, tienen que serse responsables de muchas situaciones que son parte de la externalidad de su industria. Y por lo tanto yo espero que sean parte de la solución, más que, como hoy día, parte del problema. Roberto. A ver, sin duda que las forestales tienen un rol que jugar, pero acá no nos confundamos. Acá hay un tema de inseguridad pública que está focalizado en la acción de estos grupos armados. A esos grupos armados hay que aplicarles la ley, hay que capturar a los responsables de los hechos de violencia y ponerlos a disposición de la justicia. Y para eso se requiere decisión política del gobierno, pero no solamente del gobierno, sino que también de las instituciones que son las encargadas de perseguir penalmente a esos grupos armados, como es el Ministerio Público y los tribunales. Esta es una cuestión de Estado, y el Estado chileno no se puede dar el lujo de permitir el uso de la fuerza o de la violencia por parte de estos grupos terroristas. Podría ser un completo programa de nuevo con ustedes, la segunda parte del próximo lunes, porque ya llegamos al final, aunque ustedes no lo crean. Gracias por la conversación. Se agradece, por supuesto, sus opiniones y el respeto mutuo con la opinión del otro, con un complemento importante. Los dejamos cordialmente invitados para otra oportunidad. No sé si la misma dupla, pero por lo menos a los dos, gratamente. Que estén muy bien. Pueden revivir este programa en www.tvu.cl y sus opiniones, por supuesto, de los invitados en nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Gracias por acompañarnos en Pulso Político.